Buenos días, maestros y compañeros y público en general. Este día 28 de mayo del 2024, mi equipo y yo, alumnos del Cobach 28, presentaremos una serie de reseñas sobre el libro de cuentos Narraciones Extraordinarias de Edgar Allan Poe. Aunque antes de todo esto, me gustaría que ustedes se preguntaran, ¿quién fue Edgar Allan Poe? ¿Cómo fue su vida? Edgar Allan Poe fue un escritor de origen estadounidense nacido en Boston en el año de 1809 y murió en el año de 1849 en el lugar de Baltimore. A pesar de que nació con sus dos padres presentes, perdió a su padre a muy temprana edad, ya que lo abandonó a él y a su familia. También su madre murió cuando él tan solo tenía 3 años de edad. A pesar de esas grandes pérdidas, Poe fue acogido por John y Franz Alans, una pareja de Richmond en el estado de Virginia. Aunque nunca fue adoptado legalmente, Poe decidió añadir el apellido Allan a su nombre. Desde temprana edad estuvo expuesto a situaciones sumamente traumáticas. En primer lugar, perdiendo a sus padres biológicos a una muy temprana edad y recibiendo la pérdida de su madre adoptiva y maltratos por parte de su padre adoptivo. Al parecer, él encontró la felicidad casándose con su prima Virginia Clem, cuando ella tan solo tenía 13 años y él 27. Aunque su matrimonio fue marcado por el amor, siempre se vivió en la enfermedad, ya que Virginia padeció tuberculosis y murió joven, lo que afectó profundamente a Poe. Este tipo de situaciones dejaron marcado a Poe, dejándole en tendencias alcohólicas y drogadictas, sumido en las adicciones, estas aún más empeoradas por la dolosa muerte de su querida esposa. Todas estas situaciones llevaron a Poe a convertirse en un autor de descripciones crudas. A pesar de ser un reconocido escritor, sus obras se caracterizan por sus temas macabros y su exploración de la mente humana. Poe murió en circunstancias misteriosas el 7 de octubre de 1849 en Baltimore a la edad de 40 años. Las causas de muerte siguen siendo desconocidas, con teorías que van desde el alcoholismo hasta la rabia del asesinato y la muerte de sus seres queridos. Narraciones extraordinarias en una colección de cuentos de terror publicados en 1940 por el célebre autor Edgar Allan Poe. Poe pertenece a un periodo de literatura norteamericana situado entre 1840 y la Guerra de Secesión, en la que el espíritu del país buscaba e intentaba abrirse paso y transformar la experiencia en expresión mediante la invasión del dolor y la inquietud. Poe poseía un temperamento turbulento y morboso, soñador y extraño a las pasiones corrientes. Consiguió crearse un mundo irreal en el que el horror fantástico no incluye la lucidez, ya que el, este, el autor Edgar Allan Poe fue un actor que se dedicó mucho a hacer historias de terror, y que tanto que fue así que tuvo muchas historias de terror que lo llevaron a sus grandes éxitos. Y con estas encontramos siete narraciones. En esta colección de historias encontramos 7 narraciones de terror psicológico, o por lo menos en el PDF que nosotros utilizamos para nuestra reseña, en el que se nos narran distintas situaciones vividas por los personajes, dándonos como resultado un escrito un tanto fuerte y también un tanto perturbador. Primeramente destacamos la historia del gato negro, pues es la más popular del escritor. Este es un cuento corto publicado por primera vez en el año de 1843 y es considerado un clásico del género de terror y del cuento de misterio. La historia sigue a un narrador anónimo que relata su caída a la locura, influenciada por un gato negro al que adopta como mascota. A medida que avanza la narración, el protagonista experimenta una transformación aterradora, cometiendo actos cada vez más violentos y siniestros. El cuento explora temas como la culpa, la psicopatía, el terror psicológico y revela la inevitable caída del personaje en la locura y la desesperación. La narración del escritor Edgar Allan Poe es magistral en la creación de una atmósfera inquietante y perturbadora, manteniendo al lector en vilo hasta el escalofriante desenlace. Teniendo en cuenta esto, un ejemplo podría ser El gato negro,
Es una obra maestra del género de terror gótico y ha sido ampliamente estudiada y analizada por su complejidad y profundidad psicológica. Al igual que El gato negro, se puede encontrar como un ejemplo la historia del corazón delator. Esta es una narración intensa que explora los temas de la culpa y la locura. El dicho protagonista de la narración está obsesionado con el ojo enfermo de un anciano. Dicha obsesión lo termina llevando a asesinar al dicho anciano del ojo enfermo, liberándose así de su tan dichosa ansiedad insoportable. Sin embargo, la culpa que lo consume hace que comience a oír el latido del corazón del anciano, que yace debajo del suelo y sin vida. Finalmente, su propia culpa lo lleva a confesar su crimen. Esta obra destaca cómo nuestros actos tienen consecuencias ineludibles y cómo los secretos más oscuros siempre terminan saliendo a la luz. Otro escrito destacado en la obra es el retrato oval, en el cual se nos narra cómo un pintor asesinó lenta y inconscientemente a la mujer que adora mientras le hace el retrato, sin advertir que para dar vida al recuerdo debe robarle su vida a la persona. La cita es con el romántico fondo de una noche veneciana, la historia de dos infieles amantes que a pesar de vivir alejados se envenenan a la misma hora. La caja oolonga es el medio que emplea un marido enamorado para llevar consigo, a través de los mares, el cadáver de su esposa, uniéndose con ella durante una tempestad. En Leonora, el vampirismo inicial queda atenuado por un vivo sentido de la belleza de la naturaleza. Parecido sentido es el que da origen a algunas narraciones en las que la obsesión parece mitigarse con la reposada descripción del paisaje. Esta lectura también incluye las historias La caída de la casa Usher, La máscara de la muerte roja, La carta robada y el manuscrito encontrado en una botella. Bueno, compañeros y maestros, por nuestra parte, esto sería todo. Esperemos que les haya gustado el video. Buenas tardes.